Amados, Dios les bendiga en esta noche. Es un privilegio muy especial el poder estar aquí con ustedes. Para mí es algo tan rico, tan especial el poder transmitir ahora mientras podemos una palabra de parte de Dios para todos nosotros. Quiero decirle que Dios es inmensamente bueno y hoy más que nunca Dios está interesado que nosotros le pongamos atención a cuál es su propósito, cuál es su deseo. Él quiere que nosotros comprendamos a través de su palabra cuál es nuestro caminar. Y para ello, amados hermanos, es sumamente importante que nosotros nos apeguemos a la Escritura, porque creo con todo mi corazón que la Escritura es la lámpara profética más segura a nuestros pies y que su Santo Espíritu nos va a guiar a toda la verdad. Que estamos en un tiempo crucial, en un tiempo de cambios, en un tiempo de muchas cosas que tienen que cumplirse todavía, y que nosotros como Iglesia de Cristo tenemos que recibir de parte de Dios la instrucción para que nosotros podamos verificar nuestros caminos. Yo he creído que el Evangelio es glorioso, pero también he creído que es delicado y que, como dice la Escritura, si la trompeta no da un sonido cierto o si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? En medio de todas estas cosas que han estado pasando, uno quisiera tocar tantos puntos concernientes a los tiempos finales, pero cuando veo la Escritura me doy cuenta que todas las épocas, todas las generaciones fueron bien difíciles, fueron bien complicadas, y puedo entender que este tiempo final lo va a hacer más. Pero debo de entender que a través de todos los tiempos, épocas, generaciones, desde la partida del Señor Jesús, todos aquellos que fueron llamados de parte de Dios para llevar el Evangelio, enfrentaron muchas cosas, y una de las más fuertes que enfrentaron fue los vientos de doctrina. La Escritura nos enseña claramente que este tiempo final va a ser un tiempo mucho más difícil, pero estamos seguros que Dios tiene en medio de la tierra hombres y mujeres que verdaderamente aman su nombre y desean hacer su voluntad. El día de ayer, compartiendo, me llamó mucho la atención, mientras compartía, mencioné un pasaje de Corintios, y sentí de parte de Dios compartir con usted un poquitito, porque creo que en este tiempo la iglesia, la tierra en sí, pero más que todo, el punto en donde el enemigo pone su mirada es en la iglesia de Cristo. Dice Corintios que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la gloria del Evangelio. La gloria del Evangelio, amados hermanos, es una persona llamada Jesucristo. Y al considerar un poco las cartas paulinas y del resto de los apóstoles,
nos damos cuenta que el propósito de Dios es que el Cristo sea revelado en nosotros, que Jesús sea revelado en nosotros, como dice Pablo, que Dios tuvo a bien revelar a su Hijo en él para que lo anunciara a los gentiles. En otras palabras, no es solamente de hablar la palabra, sino que el propósito del que habla la palabra sea de que el Cristo sea revelado, no solamente en aquellos que escuchan, sino también en su propia vida, en su propia persona. Y es que estamos, hermano, en un tiempo tan delicado, de tantos vientos, tantas corrientes, y nosotros como vigilas, como atalayas, como vigilantes, como ministros, como trompetas de Dios, pues tenemos nosotros en realidad que centrarnos en la Escritura. Si nosotros nos salimos de la Escritura, corremos el peligro de desviarnos. Fíjese que yo veo que a Josué le dijeron, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, porque entonces harás prosperar tu camino. Y el día de ayer que compartía, bajó a mi corazón o en la exposición, el Señor me recordó este pasaje del apóstol Pablo en el libro de Corintios, Primera de Corintios 3:9 al verso 12 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. El verso 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento, otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, dice el verso 12, si sobre este fundamento alguno edifica, y este es lo que yo quiero tratar con usted, porque yo veo que el apóstol Pablo descubre en su tiempo que muchos estaban edificando la iglesia de Cristo o el grupo que habían puesto en sus manos, pero Pablo probaba la doctrina. Usted sabe que los apóstoles, su comisión su responsabilidad más grande es doctrinal. Y no estamos hablando de cantidades de gentes, aunque también las hay, pero su responsabilidad primaria no es que las iglesias crezcan en número, porque el que da el crecimiento es Dios, sino que las iglesias estén usando el material correcto para poder edificar el sector, el grupo que Dios puso en sus manos. Dice, ahora bien, dice el verso 12 de 1 Corintios 3, y sobre este fundamento alguno edifica y menciona 6 clases de material: el oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y paja. Menciona prácticamente 6 clases de material. Y estoy hablando del tiempo del apóstol Pablo, estamos hablando del tiempo de los apóstoles. Ya se empezaba a ver que habían muchos predicadores, ministros, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Pero Pablo se dio cuenta que habían algunos que estaban usando el material equivocado. Y entonces, hermano, me puedo yo dar cuenta, por ejemplo, que el apóstol Pablo, cuando vemos las cartas a los Corintios, ya habían apóstoles falsos.
Ya habían maestros falsos, Pedro lo deja claro. Ya habían profetas falsos, ya habían pastores y evangelistas. Y es que el problema que ha existido desde que el Señor Jesús se fue, viene el Espíritu Santo, el Pentecostés. Usted sabe que en el libro de los Hechos no se ven el resto de los ministerios, pero empiezan a surgir conforme los apóstoles sentaban la doctrina. Y empiezan a surgir los evangelistas, empiezan a surgir los pastores, los profetas, los maestros. En Antioquía Pablo funcionó como maestro, como profeta. Y fíjese, mi hermano, que yo me doy cuenta que ya había ese problema en los días de Pablo, en donde ya había cantidad de doctrinas, hermano, cantidad de doctrinas, y habían ministros del Evangelio que estaban usando el material equivocado. Y eso me alerta a mí y también me abre los ojos como para poder ir en lo que respecta a doctrina despacio, porque para edificar la iglesia de Cristo se necesita usar el material correcto. Ya no es solamente pararse en un púlpito y hablar, no es solamente abrir una iglesia y ponerle su nombre. A veces me encuentro yo aquí en San Diego con que me comentan, ¿ya oyó de fulano? Y le digo, no, ¿qué pasó? No, ya puso su iglesia. ¿Cómo que ya puso su iglesia? Sí, ya puso su iglesia. Y muchas veces a manera de una manera despectiva digo, no, pues que ahora cualquiera pone su changarro. Cualquiera pone su changarro y cualquiera abre y ya pega 2, 3 gritos y ya con la gente le va a llegar, porque si hasta las religiones heréticas tienen gente, cuanto más las evangélicas, ¿no? Pero lo impresionante o lo impactante de esto es que ya en el tiempo de Pablo empezaron a surgir un montón de ministros. Y fíjese que Pablo es bien directo cuando habla, porque en el libro de Hechos, cuando él tenía que subir a Jerusalén, subo a Jerusalén sin saber lo que allá me acontecerá, salvo que el Espíritu me dice que me esperan cadenas y aflicciones, pero en poco tengo mi vida con tal de terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Pero cuando Pablo se despide, dice, ninguno de ustedes volverá a ver mi rostro. Pero lo asombroso que dice, de entre vosotros mismos se levantarán hombres que no perdonarán al rebaño. Fíjese lo que le está diciendo, de entre vosotros mismos. Y claro, siempre hubo un remanente que se mantuvo en los lineamientos doctrinales, pero empezaron a surgir un montón que se empezaron a autonombrar, a otros los nombraban, otros se ponían, etcétera. Y empezaron, hermano, a poner, como dice el pastor de España, kioscos evangélicos, ¿verdad? Empezaron a abrir sus changarros y claro, les empezó a llegar gente también. Y ahora nos vemos, hermano, en una tierra invadida de iglesias evangélicas, pero no todas se mantienen dentro de los lineamientos doctrinales. Ese es un problema que ya existía en el tiempo de Pablo. Y conforme fue pasando los tiempos, las generaciones, las épocas, siempre ha sido así. Pero en este tiempo final, la batalla final y la guerra final es doctrinal. Y nos damos cuenta, lamentablemente, que sí hay muchas iglesias cristianas, pero muchas están nomás
jugando al culto. Algunos no saben ni su derecha ni su izquierda. No saben ni para qué los llamó el Señor. Ya solamente predican con que llegue la gente. Y claro, dentro de todo eso también, lamentablemente, también hay quienes lo único que quieren es comer y vivir del Evangelio. Así hemos escuchado a muchos decir, me recuerdo un hermano que ya tenía en aquel tiempo, estoy hablando de hace 25 años, me dijo, hermano, yo también quiero ser pastor. Y yo dije, qué bueno, pues la mies es mucha, los obreros son pocos. Pero resulta que él me dice, lo que pasa, hermano, es que me he dado cuenta que pues los pastores viven bien. Y yo pues ya estoy viejo y no he hecho nada en la vida y pienso que el pastorear me va a producir mi sustento y una vida cómoda en el fin de mis años. Yo en veces digo, pues daban ganas de darle unas cachetadas guajoloteras, ¿no? Pero lamentablemente veo, hermano, que sí hay evangelio, claro que hay evangelio. Creo que hay hombres de Dios, hermano, que Dios llamó, que Dios probó, que Dios llamó y que se han mantenido dentro de los lineamientos doctrinales con hambre y deseo de hacer la voluntad de Dios. Pero dentro de toda esa cantidad de ministros, yo veo también que hay quienes están usando el material equivocado. Y no me refiero a aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios, porque Jesús mismo dijo, si alguno quiere hacer la voluntad de mi Padre, sabrá si lo que yo enseño es mío o del que me envió. Eso es lindo ese verso. ¿Por qué? Porque el que quiera hacer la voluntad de Dios va a tener siempre el rema, la palabra, la doctrina, que va a llevar al pueblo a la meta. ¿Y cuál es la meta? La meta no es el cielo. El cielo ya lo tenemos por fe, porque no es por obras. Pero cuando hablamos de la meta es que el Cristo sea revelado en nosotros. Corred con paciencia la carrera que tenéis por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo, en esta carrera, la meta, el premio es que cada día nos parezcamos más a Él. Ese es lo rico del Evangelio. A mí no me apasiona, por usar ese término, esa frase, y lo digo con todo temor, los milagros que Jesús hizo. A mí lo que me apasiona es la persona de Jesús. No es lo que da Jesús, sino Él. No, porque muchos van tras ser usados por Dios. Muchos buscan ser usados, pocos buscan ser aprobados. Pero en realidad yo no estoy interesado, ni nunca estuve interesado en una iglesia grande, ni en un ministerio grande. He entendido que es más responsabilidad, sino lo que Dios ha dado, con ellos hay que trabajar, pero hay que encauzarlos y llevarlos por la senda antigua para que en el proceso de su caminar ellos puedan irse pareciendo más al Señor, su vida vaya cambiando. Y lamentablemente hay quienes se conforman con tener el montón de gente, pero no se ven los cambios. Y eso es lo delicado. ¿Por qué? Porque quizá no se está usando el material correcto. Lo impresionante de esto, e insisto, es que en los tiempos de Pablo ya habían diferentes materiales que algunos estaban usando para edificar la iglesia. Y entonces Pablo dice en el verso 10 de 1 Corintios 3, dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, en otras palabras,
Él sabía quién lo había llamado, para qué lo había llamado, cuál era su comisión, cuál era su responsabilidad. Como apóstol de Cristo era doctrina. Pablo era profeta, recuérdese. Pero él no estaba inclinado a llegar a una iglesia y darles palabra y así te dice el Señor, y tú de camisa roja y tú de falda azul y tú de blusa blanca, así te dice el Señor. No era eso lo que Pablo perseguía. Pablo perseguía doctrina. Y cuando se trataba de sentar doctrina, Pablo podía pasarse hasta la medianoche enseñando y enseñando y enseñando. Y con toda la enseñanza, habían los euticos que se caían de la ventana por estar en la ventana. ¿Quién los mandaba estar en la ventana cuando tenía que estar centrado en lo que estaba enseñando el apóstol Pablo? Dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, fíjese nomás la responsabilidad de Pablo, puse el fundamento. Y él mismo dice, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces dice Pablo, yo puse el fundamento y otro edifica sobre él, otro edifica sobre el fundamento. Cuando Pablo dice otro edifica sobre el fundamento, se refiere a los ministerios. Entonces Pablo enseñaba ministros. Pero luego dice, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Ahí ya responsabiliza individualmente a cada creyente. Porque muchas veces el pueblo le echa la culpa al pastor de lo que le pasa en su vida. Y eso no es así, a menos que el pastor no esté usando el material correcto. Pero si el pastor está enseñando buena doctrina, sana doctrina, el responsable de cómo le vaya en su vida es la oveja. Es la oveja. Y si el apóstol está doctrinando bien a los pastores, si les va mal en el ministerio, el apóstol no es el culpable, es el pastor, porque el apóstol sienta los lineamientos doctrinales para que luego venga cada ministro, el profeta, evangelista, maestro, pastor, y edifique encima de los lineamientos que puso el apóstol. Pero luego viene el pueblo y Pablo dice, cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. El fundamento, hermanos, sabemos que es Cristo. A esto yo quiero agregarle que si hubieran algunas llamadas iglesias y su fundamento, por eso dice así, si hubieran algunas llamadas iglesias y su fundamento no es Cristo, no es la iglesia verdadera. Punto. Como dicen en inglés, period. No es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo se caracteriza porque su fundamento es Jesucristo. El fundamento lo puso el perito arquitecto de la iglesia. Ahora, si otros quieren poner otro fundamento, pues ya es asunto de ellos. Si unos quieren poner al Krishna, al Buda, si unos quieren poner los ídolos o a Mahoma, ya es asunto de ellos. Pero la Escritura nos enseña que el fundamento es Jesucristo. Él fue el que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Si hubieran algunas llamadas iglesias y su fundamento no es Cristo, no es la iglesia verdadera. Aunque tengan multitudes. Pero si su fundamento no es Cristo, no es la iglesia verdadera. Así tengan al Buda, al Krishna, así tengan
a Mahoma, así tengan a María como fundamento, no es la iglesia verdadera. Aunque tengan multitudes. Debo decir que sobre ese fundamento que es Cristo, otros edifican sobre él. Y ahí aparecen los otros 4 ministerios. Pero para que los ministerios hayan sido puestos por Dios, Dios primero los prueba. ¿Cómo los prueba? Doctrinalmente. Primera de Tesalonicenses 2:4 dice, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio, así hablamos. Oiga lo que dice. No como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Entonces el ministro, el verdadero ministro, fue puesto no para agradar al pueblo, sino para agradar a Dios. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. No dice al pueblo, a Dios aprobado. ¿Y cómo se va a presentar un ministro a Dios aprobado? Por la doctrina. Por la doctrina. Y por eso es que Dios primero los prueba, sino que así como hemos sido aprobados por Dios. ¿Por qué Dios aprobó a Pablo y por qué Dios aprobó a otros? Porque primero los probó en la doctrina. Si Dios va a plantar un apóstol, primero lo prueba. Primero lo sienta a que sea doctrinado. Pablo estuvo, algunos dicen 14 años aproximadamente en Antioquía. Pablo ya quería salir a predicar. Y Dios le da un susto cuando querían matarlo y lo descuelgan en un cesto y Pablo sale corriendo. Hasta que Ananías lo va a buscar y lo sientan en Antioquía a aprender. Entonces Dios, cuando va a levantar a un ministro, primero lo capacita, lo llama, lo capacita y luego lo envía. Igual si va a plantar un pastor, un evangelista, un profeta, un maestro, primero se tiene que sentar a aprender. Y quiera Dios que esté en un buen lugar, donde hay una buena doctrina, una buena enseñanza. Porque si no, va a salir a predicar cualquier cosa. Y entonces nos damos cuenta, amados hermanos, que cuando Dios llama a alguien, lo capacita, lo llama, lo capacita y luego lo envía. Lo prueba doctrinalmente. Dios lo prueba doctrinalmente. Ahora dice también, cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Y ahí aparece el pueblo. El pueblo no puede culpar al pastor de cómo le está yendo de mal en su vida, a menos que el pastor no esté usando el material correcto. Hace tiempo vino un grupo de hermanos que estaban en Los Ángeles, que teníamos una iglesia allá y se quejaron conmigo que quería que se les cambiara de pastor porque el pastor estaba mal. Entonces yo les dije, bueno, ¿por qué ustedes dicen que está mal? ¿Les predica que vayan a pecar? No, dice. ¿Que no se consagren? No. ¿Que vayan a emborracharse? No. Les predica que ayunen, que oren, que se consagren, que se aparten del pecado, que busquen a Dios, que lean la Biblia, que cambien sus vidas, que lleven una buena relación familiar. Sí, todo eso nos predica. Entonces, ¿en qué está mal el pastor, pues? Si me dijeran que solamente los entretiene, que los manda a pecar, entonces diría, no, pues claro, se los cambiamos y rápido se los cambiamos. Pero yo veo que él está haciendo su tarea. Entonces, hay pueblo que culpa al pastor. Si el pastor enseñó bien, cada uno es responsable de su vida. Si el apóstol enseñó bien, cada pastor es responsable de su ministerio. Hay pastores que están bajo un buen
ministerio apostólico, hermano, y se salen y creyendo que van a caer a un lugar peor. La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si Dios te saca de un lugar, te va a llevar a un lugar mejor, donde se te va a ampliar más la visión, donde la doctrina va a estar más sólida, porque así trabaja Dios. A menos que no hayas recibido el amor de la verdad donde estás, pues es obvio que te va a mandar a un lugar donde tú quieres oír algo que te endulce el oído. También te lo va a dar, porque no recibiste el amor de la verdad. Ahora dice Pablo en el verso 11, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja. Entonces yo quiero hablar, hermano, de las 6 clases de material que se está usando ahora dentro de la iglesia de Cristo y que se ha venido usando a través de todo el tiempo y que aún en los tiempos de Pablo estaba eso y Pablo pudo discernir las clases de material que se usaban. La nueva Reina Valera, edición 1990, dice, si alguno edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca. La versión moderna dice, si alguno edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, rastrojo o cañas, como dice otra versión. El rastrojo es lo que sobra de las cañas. Ya cuando cortan todas las cañas, lo que queda tirado ahí, ese es el rastrojo. Ahora, fíjese que esto es interesantísimo, porque el primer material que Pablo pone en su lista, que se dio cuenta que se estaba usando en su tiempo, fue el oro. Y el oro representa la santidad, aunque hay una imitación de santidad. Que el querubín también dice que tenía un metal, el oro, o sea, imita la santidad. Pero Pablo decía, el material principal para edificar la iglesia de Cristo es santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y eso, nadie verá al Señor, es primeramente en tu vida, en tu vida. Por eso es que no se trata de saber, sino de que el Cristo se revele en tu vida personal. El Salmo 110, verso 3 dice, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad. Desde el seno de la aurora tu juventud es para ti como el rocío. Isaías capítulo 35, verso 8 dice, allí habrá una calzada, un camino, el camino es Jesús, y será llamado camino de santidad. Yo siempre he dicho que lo maravilloso de que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario no es que haya muerto en la cruz del Calvario, porque muchos eran crucificados en su tiempo. Muchos eran crucificados. ¿Acaso no crucificaron a 2 ladrones junto con él? Porque los delitos muchas veces se pagaban con crucifixión. Claro, Jesús no tenía ningún delito, pero lo hermoso del sacrificio de Cristo no es que haya muerto en una cruz, sino cómo puso su vida en esa cruz. ¿Y cómo la puso? En una vida en santidad. Entonces, Isaías 35:8 dice, allí habrá una calzada, un camino, y será llamado camino de santidad. El inmundo no transitará por él, sino que será para el que ande en ese camino. Los necios no vagarán por él. Y cuando yo veo los necios no vagarán por él, hay tanto vago dentro del evangelio, hermano. Es tanto vago que nomás andan vagando en su vida espiritual. Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 16 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, la visión del predicador y lo que tiene que transmitirle primero al pueblo es el material que va a llevar el pueblo a una vida santa, a apartarse del pecado, a apartarse del mundo,
apartarse de Egipto, apartarse de las corrientes babilónicas, apartarse del libertinaje. Entonces yo veo que el material que Pablo vio y el que él enseñaba era el oro, la santidad. Hay que edificar sobre el fundamento, pero hay que edificar. Si el fundamento es santo, el resto tiene que ser santo. Definitivamente. Porque el camino es santo, el camino es Jesús. El que camine por ahí tiene que caminar en una vida de santidad. Apartándose de lo malo. Dándose a Dios para que el Espíritu Santo obre el proceso de santidad en su vida. Pero para ello el material que se tiene que usar y el primordial es el oro, que representa la santidad. El segundo material que Pablo enseñó también que se usara fue la plata. Y la plata tiene que ver con consagración. La plata, algunos la ilustran que representa el alma. El oro representa el espíritu. De todas maneras, la santidad es tripartita. Pablo lo dijo, que era necesario, ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, espíritu, alma y cuerpo. Vuestros cuerpos, nosotros tenemos 3 cuerpos, espíritu, alma y cuerpo, en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y que sean renovados en el espíritu de vuestra mente para que verifiquéis lo que es bueno, aceptable y perfecto. Es bueno servirle a Dios, pero no es bueno, no es aceptable si le damos cualquier clase de servicio. Es bueno ir a la iglesia, pero no es bueno si vamos en pecado. No es aceptable. Es bueno cantarle a Dios, pero no es bueno si tenemos contienda con otro. Levantad manos limpias, sin ira ni contienda. Entonces tenemos que enseñarle al pueblo los principios. La plata representa consagración. Éxodo 29:29 dice, y las vestiduras sagradas de Aarón serán para sus hijos. Aarón era el sumo sacerdote. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y sus vestiduras son para nosotros. Pero dice, y las vestiduras sagradas de Aarón serán para sus hijos después de él, para que en ellas sean ungidos y consagrados. Entonces la plata es consagración. Quiere decir que el pueblo de Dios tiene que vivir una vida consagrada a Dios. Para muchos, hermanos, hablar de santidad y consagración, ya para ellos son religiosos, se creen muy santos. No, no es que nos creamos santos. Estamos tratando, luchando, pidiéndole a Dios que nos dé los principios, que nos ayude, que nos hable, que nos enseñe, que nos corrija, que nos discipline si es necesario, porque queremos hacer su voluntad. No es que estemos nosotros ufanándonos de que somos santos. No, tranquilo. Libere su mente, reciba esto con un corazón sano, con una mente sana. No estamos diciendo que somos religiosos, que ya nos sentimos volando. No. Pero sí anhelamos consagrarnos a Dios. La plata es la consagración. Y Aarón era el sumo sacerdote, y las vestiduras sagradas de Aarón serán para sus hijos después de él. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Él se fue, nos da sus vestiduras, pero ahora Él dice, hay que consagrarse. La iglesia tiene las vestiduras de Cristo y hay que mantenerlas limpias, o hay que estarlas limpiando. ¿Por qué? La palabra nos limpia. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. No dice por la palabra que habéis leído. Porque aquí dicen, no, yo no necesito pastor. Yo leo la Biblia todos los días. Sí, pero la Biblia dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Para eso puso Dios pastores. Si no, ¿para qué hubiera puesto ministros?
ahí les dejo la Biblia y cada uno congrese en su casa. No, no es eso lo que dice la Escritura. Piedras preciosas. Otro del material que usó Pablo, pero tuvo mucho cuidado en enseñar. Piedras preciosas son los dones, son los adornos de la iglesia. El problema es que hay ministros, hay pueblo que rige su vida solamente por los dones y se desprendió de la Escritura. Eso fue lo que yo les dije el año pasado que fui a Cuba. Le dije, el problema existente aquí en Cuba es que viene mucho predicador de afuera y les viene a dar una palabra, y esta palabra, y suelto este rema, y decreto aquello, y ordeno lo otro. Momento, ¿cómo que decreto, ordeno y suelto? Pablo dice en el verso 9, nosotros somos colaboradores de Dios, no somos los jefes. Yo decreto, yo declaro, yo ordeno, yo suelto. ¿Sueltas qué? ¿Decretas qué? ¿Cuántos no decretaron ahora con el coronavirus? No pasó nada. El jefe es él, aún para predicar. El que manda la palabra es él. Por eso le he dicho a los pastores, no busquen la palabra en el internet ni en la Biblia. Búsquenlo de rodillas, el mensaje. Y cuando Dios les dé el mensaje y les hable a su vida, vayan a la palabra. Y si hay algún rema de un buen predicador en el internet, pues, tómenlo y métanle, formen su mensaje. Pero primero vayan a las rodillas a preguntarle a Dios. El problema, le dije al pueblo de Cuba, es que ustedes vienen muchos de afuera y dicen, yo decreto sobre Cuba, y yo desato, y no, esa palabra de que lo que ates en la tierra, asegúrate que lo atan primeramente ahí arriba. Es lo que quiere decir, que lo aprueban ahí arriba. Y que lo desates en la tierra, asegúrate que primeramente lo desatan ahí arriba, que allá se da la orden. Es un rema que yo aprendí de un siervo en un retiro. No es que yo decreto y yo ordeno y yo desato no, momento. Si hasta para predicar, ¿por qué crees que cuando había aquella hambre de aquella multitud que lo había seguido al Señor por 3 días, aparece un joven ahí con 5 panes y 2 peces? Y cuando Jesús los tiene en sus manos, levanta su mirada al cielo. ¿Por qué levantó su mirada al cielo? Y luego los bendijo. ¿Por qué? Porque esperó la aprobación del Padre. Si el mensaje lo tiene que aprobar Dios primero, no el pueblo, no tú, no tu mujer. Una vez me dijo un siervo, estaba preparando una actividad grande, ya teníamos lugar, ya teníamos sillas, ya teníamos todo preparado, dice, pero mi mujer me habló el Señor por mi mujer y me dijo que no lo hiciera. Yo dije, no hombre, si ya tenías todo preparado, Dios te había dado todo. Resulta que llega la mujer y le cambió todo. ¿Por qué? Porque es gente que rige y mueve y camina en el ministerio porque le dijeron. Así le dije a Cuba. Yo puedo decirles aquí 2, 3 cosas y decir que del cielo va a llover oro y dinero y se van a emocionar y van a decir, amén, yo recibo. No, les dije, párense en la senda, párense en los caminos y pregunten cuál es la senda antigua. Les dije, Cuba tiene que volver a las Escrituras. Muchos rigen su ministerio por las profecías, por las visiones, por los sueños, por la palabra. Decían, Dios me dijo, Dios me habló y así dice el Señor, y mire que haga esto y mire que haga lo otro. Una vez mi pastor puso un ejemplo que decía, muchos, ¿cómo le llovían profecías a él? Y sueños y visiones.
Y un día tuvo él un sueño, dice que él iba manejando un autobús escolar. Y todos, mucha gente se paraba en las ventanas y enfrente le decían, así dice el Señor, así dice el Señor, así dice el Señor. Y el Señor le habló y le dijo, muchos dicen así dice el Señor, pero tú llevas el volante, le dijo. Acuérdate, muchos te dicen así dice el Señor, pero tú llevas el volante. Tú eres el responsable de ese autobús. Tú eres el responsable de la gracia. Tú eres el responsable del ministerio. Tú eres responsable de la comisión. Tú eres responsable de la doctrina. Tú eres responsable a dónde vas a llevar a ese pueblo. Ten cuidado de ti mismo, le dijeron a Timoteo, y de la doctrina, porque haciéndolo así te salvarás tú y los que te oyen. ¿Te salvarás de qué? Del engaño doctrinal. En Jeremías 23:13 dice, además entre los profetas de Samaria he visto algo ofensivo. Profetizaban en nombre de Baal y extrañaban a mi pueblo Israel. Pero tú cuando lees el verso o cuando lees tú los profetas, tú nunca vas a encontrar que un profeta decía, así dice Baal. ¿Verdad que no? Ellos decían, así dice el Señor. Pero en el mundo espiritual no era el Señor, era Baal quien los movía a dar una palabra. Por eso el Señor le dice, vuestros profetas profetizan en nombre de Baal. Y decían, así dice el Señor. ¿Cuánta gente ahora no dice, así dice el Señor? Y tuve esta visión, y tuve este sueño, y tuve aquello. Pero Dios no dijo nada. Lo dicen en el nombre de Baal. Sistema caído. Ezequiel 22:28 dice, y sus profetas lo han recubierto con cal, viendo visiones falsas y adivinándoles, imagínense, adivinos, mentiras. Ezequiel 22:28, y sus profetas los han recubierto con cal, viendo visiones falsas y adivinándoles mentiras, diciendo, así dice el Señor Dios, cuando el Señor no ha hablado. No era Dios, era Baal. Por eso pararon extraviados todos aquellos que rigen su vida y su ministerio por una profecía, Yo no digo, hermano, no estoy anulando los dones. Al contrario, soy un fiel creyente de los dones. Pero las gracias no fueron dadas para manejar tu ministerio, para manejar la doctrina. El Espíritu Santo es tu maestro, es el que te enseña, es el que te guía, es el que te hace saber lo que habrá de venir. Muchos le dieron una profecía hoy y ya mañana. Recuerdo una vez un pastor en cierto país estaba pasando por situaciones bien difíciles y unas luchas tremendas con la iglesia. Y un día me dijo, pregúntale al Señor qué tiene para mí o qué está pasando. Esa noche me recuerdo que estuve orando y el Señor me dijo, dile que tengo un ministerio apostólico para él, pero que tengo que procesarlo. Se lo dije. A los pocos meses ya andaba diciendo que era apóstol. Se quedó tirado a medio camino. Ni iglesia tiene al día de hoy. ¿Por qué? Porque lo que yo le dije fue cierto, pero le dije, tienes que pasar por un proceso. Pues él pensó que el proceso era de unos meses. Pablo estuvo 14 años sentado en Antioquía. Muchos para agarrar un ministerio se van al instituto bíblico. Y yo no digo que no te enseñen cosas buenas ahí. Pero el mejor instituto que puedes tener es la iglesia donde te congregas. Y que haya una buena y sana doctrina. ¿Por qué el Señor no mandó a Eliseo a la escuela de profetas? ¿Por qué lo mandó a los pies de Elías? ¿Por qué no lo mandó a la escuela de profetas? ¿Por qué lo mandó a que aprendiera de Elías? Ahí le enseñó Dios a través de Elías.
Hermano, en este tiempo muchos rigen su ministerio no por la escritura, se desprendieron. La escritura es lo que le dije a Cuba, ustedes se desprendieron de la palabra escrita y vienen hombres a emocionarlos solamente. Y por eso no ven que pasen las cosas, porque solamente los emocionan. Dios no habló. Si ustedes vuelven a la escritura a hacer la voluntad de Dios, Dios hace cambios aquí. Un hombre no necesita que le estén hablando de cosas grandes y bonitas. Sencillamente conságrese, aparte su vida y lo demás le viene por añadidura. Muchos rigen su vida por las piedras preciosas, los dones solamente. Ese material se está usando ahora. Y así dice el Señor, y así dice el Señor, y así dice el Señor. No, una vez una hermana vino conmigo, vi al Señor, dije, ahorita que me lo describa, porque cuando yo lo vi, hermanos, una experiencia, es indescribible, hermano, indescriptible, es algo tan maravilloso, su mirada, hermano, su presencia, se refleja la sencillez, la humildad, la santidad, la mirada, una mirada que te transmite paz, te hace sentir seguro, confiado. ¿Sabe lo que me dijo la hermana? Le dije, a ver, dígame cómo es. Se parece como está en el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús. Imagínese, hermano. Imagínese. Imagínese qué tan desconectada y perdida andaba la hermana para estar viendo esa clase de visiones. Muchos hermanos se han desviado, se han extraviado, como dice este verso de Jeremías 23:13. Además, entre los profetas de Samaria he visto algo ofensivo. Profetizaban en nombre de Baal y extraviaban a mi pueblo Israel. Todo aquel que rige su vida por una visión, por una profecía, por un sueño, porque el Señor dijo, porque el Señor me mostró, y no digo que Dios no lo haga, va a parar extraviado. Muchos están extraviados, hermano. Se perdieron en el camino. ¿Cuántos no siguieron el camino de Baal? ¿Cuántos no siguieron el camino de Coré? ¿Cuántos no siguieron el camino de Caín? ¿Cuántas no siguieron el camino de Jezabel? ¿Ah? Que meternos ese tema, olvídese, sería un descabezadero. Otro de los materiales que usó, que Pablo vio que se estaba usando, era la madera. Y la madera es el humanismo, mucho mandamiento humano, nada que ver con la Escritura. Marcos 7:7 dice, mas en vano me rinden culto enseñando, dice, como doctrinas, preceptos de hombres. Imagínese, hermano, cuando uno se da cuenta, dice, era una serie de ritos. Dice, cuando vuelven de la plaza no comen a menos que se laven las manos. Verso 3, porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Y cuando vuelven de la plaza no comen a menos de que se laven. Hay muchas otras cosas que han recibido para observar, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros, de las vasijas de cobre. Los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Y él les dijo, bien profetizó Isaías de vosotros. Miren cómo les llama, hipócritas. Como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto enseñando como doctrinas, preceptos de hombres. Los preceptos de hombres, el humanismo lleva al hombre a honrar a Dios de labios solamente. Hermano, Pablo se dio cuenta que venían arrastrando el fariseísmo. Pablo se dio cuenta que había mucho humanismo. Doctrinas de hombres. ¿Cuántas doctrinas de hombres no hay, hermano?
¿Cuánta doctrina de hombre no hay? Y el pueblo honra a Dios de labios solamente. Otro de los materiales que vio Pablo fue el heno. El heno. El heno tiene que ver con el sentimiento. El heno es el sentimiento. Y en Mateo 16, 21 dice, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía de ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderlo diciendo, no lo permita Dios, eso nunca acontecerá. Pero volviéndose, él dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El sentimiento es cuando el ministro le enseña al pueblo de que no va a padecer en este camino, que no tiene nada que hacer, que Dios ya lo hizo todo. No, hermano. No se le olvide de Hebreos capítulo 11. No se le olvide de todos los hombres que han sido perseguidos. ¿Usted sabe lo que significa la raíz del camino angosto? La raíz de camino angosto significa problemas. El que quiera vivir piamente padecerá persecución. Muchos ahora en todo esto del coronavirus dijeron, no, el diablo, Satanás, y esto y el otro. Y no, ¿cómo Dios va a permitir esto? Hoy me mandaron un video, una hermana. Hermano, hay un pastor tan tocado, dice, en esa experiencia, dice que él estaba orando desde la medianoche y el Señor se lo llevó. Y dice que prácticamente murió y él estaba triste porque había dejado a su esposa y a sus hijos. Estaba llorando, decía, hermanos, perdónenme. Estaba llorando y se abrió una ventana ahí en el cielo, dice, donde estaba. Y se dio cuenta cómo estaba la tierra y Dios le dijo que estaba molesto con la tierra, que estaba enojado con la tierra. Ahorita, claro, China fue el instrumento. Wuhan. Ahorita está Estados Unidos queriéndolo ponerle sanciones y que pague y levantarle cargos. Pues este asunto fue Dios. ¿Acaso no le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte? Y le dijo, no, pero Satanás no te va a tocar, Pedro, porque tú eres la niña de sus ojos. Le dijo, pero yo voy a rogar que tu fe no falte. Cada vez que viene un juicio correctivo, debemos de entender que es porque Dios está enojado, está molesto. Pero le dijo, no, Señor, ¿cómo te va a pasar a ti si tú has hecho cosas buenas? No, Señor, ¿qué era lo que quería? Que no fuera la cruz. Eso es lo que quería el diablo, eso es lo que quería Satanás y el Señor lo reprenda. Y muchas veces vemos nosotros a Dios solamente como el Dios que ama. Pues muchas veces los ministros presentan a un Dios alcahuete o que tolera todo. Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cómo tenía Dios a Job? Era un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Pero Job tenía cosas que a Dios no le agradaban. Y es que cuando sus siervos ya eran viejos, ya no tenían vigor para servirle, no los consideraba ni siquiera dignos que durmieran con sus perros. Léanlo. Y cuando moría uno de sus siervos y las viudas llegaban a pedirle algo, los despedía con las manos vacías y no le importaban los huérfanos. Pero Job le ofrecía a Dios todos los animales. Claro, tenía un montón que ofrecer. Y Dios le dijo, Job, no es eso lo que yo quiero, animales. Y por eso le quitó todos los animales. Y le quitó todas las posesiones materiales para que Job entendiera que no era eso lo que Dios quería. Que lo que Dios quería era su vida. Y Job al final dice,
De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué estaba diciendo? De oídas había oído de un Dios que corrige, de un Dios celoso, de un Dios que disciplina, pero ahora mis ojos lo ven, lo he experimentado, lo he sentido. Muchas veces se presenta solamente a un Dios bueno, pero Jacob dijo una vez, terrible es este lugar. Este lugar no es otra cosa que la casa de Dios y la puerta del cielo. Estaba aterrado. Moisés estaba aterrado y temblando, hermano. Josué igual, Caleb igual, cuando temblaba el Sinaí. No nos damos cuenta. Tenemos que enseñarle al pueblo. El evangelio hay padecimientos. ¿Cuántos no han muerto por el evangelio? ¿Cuántos hombres, mujeres de Dios no han muerto por el evangelio? En vez de presentamos a un Dios como si fuera Santa Claus y el Señor lo reprenda. Que nomás haces tu lista de cosas y lo pones en el calcetín y todo te lo echa en el calcetín y baja por la chimenea. El Señor reprenda al diablo. Presentamos a un Dios que todo lo da y que no puede ser Dios. No, no te digo, Dios es capaz hasta de matar. Porque muchos presentan a Dios como el sentimentalismo. No, me dijo una vez un pastor, ¿cómo le vamos a quitar la Navidad a los niños? Si yo cada 24 me visto de Santa Claus, dice, y el pueblo ya está acostumbrado y ahora vengo a su cobertura, ¿cómo lo voy a quitar pues? Los niños, ¿qué van a decir los niños? No, ¿qué dice Dios? ¿Qué va a decir Dios? Es lo que debe de interesarnos. ¿Qué dice Dios de lo que estamos enseñando? No lo permita Dios. Eso nunca le quiso manosear el alma a Jesús, Satanás, por medio de Pedro. Pedro era un apóstol, hermano. Comenzaba su ministerio. No, pero ¿cómo vas a ir a la cruz? Tú eres un hombre bueno. En vez de decimos, no, hermano, ¿cómo le pudo a usted pasar esto si usted es una buena oveja? Buena oveja porque la vemos ahí, pero no sabemos en realidad. El que conoce el corazón es Dios. El propósito lo tiene Dios con él. Y no siempre te lo va a revelar a ti. Los propósitos los tiene Dios con el ministro y no siempre se los va a revelar al pueblo. Algunos están edificando con sentimiento. El sentimiento no, es que hay que ponerles huevitos de chocolate. Porque como ya traen la costumbre del mundo, de Egipto, de Babilonia, hay que ponerle huevitos de chocolates ahí en la iglesia también y afuera y ahí cerca de los carros. Y por favor, ningún carro se mueva porque vamos a poner los huevitos de chocolate. El día de Easter, porque no, y el día del amor, como pues el día del amor hay que fomentar a los matrimonios, no tiene nada de mal. Pero ¿por qué vas a usar material mundano cuando hay tanto material cristiano? Yo me recuerdo, a mí en el mundo me gustaba un cantante de los iracundos. Y una de las canciones preferidas era Con el saco sobre el hombro. Y me recuerdo que se convierte y un día sale en la radio y todas sus canciones cristianas eran con su misma música, solamente les cambiaba la letra. Entonces le llamé y me contestó, fíjese, la primera llamada me contestó. Yo creo que se llamaba Franco, creo, algo así. Y le digo, oye, le digo, tú eres uno de mis grupos preferidos de niño, de joven. Pues yo te digo, el Dios ahora a quien le sirves, que no te puede dar nueva música y nueva letra. No, pero es que hay que usarla para atraer a la gente. Le digo, sí, pero estás usando material mezclado. Que el Dios que ahora a quien le sirves no tiene el poder como para inspirarte nueva música, nueva letra para ganar a la gente. Así hay muchos en los púlpitos. Se visten del Chapulín Colorado, de Cantinflas, de Batman, de Superman y la esposa de la Batichica para poder atraer a la gente bailando el pasito cristianguense porque ya no es duranguense. Usando la música de Despacito para emocionar a los jóvenes. ¿Cuánta gente está usando material sentimental del sentimiento? ¿Por qué? Porque la mente solamente en la tierra hay que llevar al pueblo a decirle, hey, toma tu cruz y sígueme.
El otro material que Pablo, y lo más tremendo es que ya estaba en el tiempo de Pablo. El verso que leímos dice que el otro material era paja. Y la versión Dios habla hoy, edición 96, dice que eran cañas. ¿Y eso era material satánico? ¿Acaso no era el material que le daba Faraón al pueblo de Israel para hacer ladrillos? Éxodo 5:13 dice, y los capataces los apremiaban diciendo, acabad vuestras tareas, vuestra tarea diaria, como cuando teníais paja. Les daba paja. Dejó de darles, tenían que buscar la paja a ellos. Usted sabe la historia. ¿Pero qué era? ¿Quién les daba la paja? Faraón. Tipo del diablo. Material satánico. Hay iglesias donde usan material satánico, hermano. La versión Dios habla hoy, edición 1996, dice, sobre este fundamento uno puede construir con oro, plata, piedras preciosas o con madera, paja y cañas. Cañas en vez de paja. Heno, paja y cañas. Otras versiones dice heno y cañas, heno y paja. Pero las cañas, el libro de Job capítulo 40 y verso 21 dice, cuando habla de Behemoth dice, bajo los lotos se echa en lo oculto de las cañas y del pantano. ¿Cuántos usan material satánico? Lo oculto, o sea, ocultan el pecado. El pantano es, ahí vivía Behemoth, en las cañas. Y ese material que algunas iglesias usan. Isaías 19:7 habla de las cañas junto al río, a orillas del Nilo, y todos los sembrados junto al Nilo se secarán. El Nilo era el río más importante de Egipto que representa al mundo. ¿Cuántos usan material mundano para disque edificar la iglesia de Cristo? ¿Cuántos usan el sentimiento? No exhortan a la oveja porque no se les vaya a ir. No se les vaya a ir. Si les dicen que está mal lo que está haciendo, se les va a ir. ¿Cuántos usan el humanismo? Preceptos de hombre. Dijo un hombre una vez, yo no sé por qué hablan tanto en contra de la Navidad si Adán tenía su árbol en medio del huerto. Imagínense, hermano. Imagínense nomás. Y hay gente que dice, sí, de veras, tiene razón. Porque, como decía mi pastor, en tierra de ciegos el tuerto es rey. Alguien que ve un poquito, imagínense los que no ven, dicen, sí, así es. Porque apenitas ve el pastor, en tierra de ciegos el tuerto es rey. Pero qué importante es cuando la iglesia está bien cimentada. Ya no le dan gato por liebre. Ya no le aceptan cualquier cosa al pastor. Imagínense, hay ovejas que salen de un lugar que están bien discipuladas. Van a caer a un lugar donde están cortos de doctrina y tienen que enseñarle las ovejas al pastor, imagínense. No, pastor, así no es, mire, fíjese que así, de veras, ¿verdad? Y tienen suerte si es que el pastor se los acepta. Y si no, del púlpito los empieza a atacar. ¿Por qué? ¿No será que no fueron llamados? Porque cuando Apolos, Dios lo llamó. Y llegó Aquila y Priscila y le dijeron, mira, Apolos, en esto y esto y esto estás mal, te falta esto y esto y esto. Apolos dijo, no, sí, de veras, tiene razón. Llegó a ser un apóstol, pero se dejó enseñar. ¿Cuántos hermanos no se dejan enseñar? Para mí queda en tela de duda que sean genuinos llamados. ¿Por qué? Porque al que Dios llama, lo capacita, lo envía. Y si le falta algo en el camino, le envía gente, le envía hombres, mujeres, hermano, mire, imagínense. Una vez yo estaba predicando y dije, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Al terminar el culto se me acercó una hermana y me dijo, hermano, eso es antibíblico. Me dice, porque Dios no sacó a la mujer de atrás del varón, sino lo sacó de al lado. Lo correcto es a la par de un hombre, al lado de un hombre hay una gran mujer.
Imagínense. Un día yo dije, no, a mí si me dan una cachetada, ¿para qué me quedo a recibir la otra? Yo salgo corriendo. Y se me acercó otra hermana y me dijo, es antibíblico. La Biblia dice que si te dan en una mejilla, pongas la otra. Yo dije, wow, eso está tremendo. Hermano, cuánta gente está siendo movida por el humanismo, movido por el sentimiento, usando material satánico, fiestas totalmente paganas. ¿Cuánta gente está usando material diabólico, hermano? Si en tiempo de Pablo ya lo había. Yo quisiera, el día que Dios me permita llegar y ver al apóstol Pablo, decir, oye Pablo, yo no sé si nos vamos a recordar, probablemente nos van a borrar el tape. Pues yo voy a llegar y le voy a decir, oye, ¿qué cosas habían en tu tiempo como para que tú hayas descubierto que en tu tiempo, en tu generación ya habían doctrinas con material satánico? Hermano, ¿acaso no dice? Le dijo el Señor a Pedro, tienes la mente puesta en las cosas de la tierra. ¿Usted se ha puesto a pensar que ese falso mensaje de la prosperidad, porque hay uno bueno, hay un mensaje genuino de la prosperidad, pero hay un falso. Y el falso solamente habla de la tierra. Solamente mientras estés bien en la tierra, no hay problema. La verdadera fe no te hace quitar los ojos de la eternidad del cielo. Esa es la fe de Abraham. Buscaba una patria cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y era riquísimo en gran manera. Dios lo prosperó, le quitó primero todo cuando lo dejó en el desierto y lo agarra camino a Sodoma. Y usted ve cómo Abraham también tuvo que que ser enseñado. Pero siempre buscó una patria cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él no hablaba de marcas. Él no hablaba de lujos. No, hermano. Abraham buscaba lo eterno. Ahora hay quienes se conforman con que estén bien. Tienes buena casa, tienes buen carro, tienes buena cuenta bancaria. Ya te estás envejeciendo, vete al gym, recupera unos años y si no ve y opérate las mujeres. Se empiezan a hacer un montón. La liposucción y se operan las orejas y la nariz y los oídos y los labios y esto y aquello y lo otro. No, hermano. La mente puesta en las cosas de la tierra, querer tener fama, eso es diabólico, es farisaico. Competir es farisaico. Pablo aventajaba a muchos de sus contemporáneos en el fariseísmo. Por si usted no lo sabía, hay 70 áreas, más de 70 áreas diabólicas en el cristiano. El robar, el mentir, el querer ver mal al otro hermano, el verlo hacia abajo. Subiré y me sentaré, dijo el lucero, y voy a destronar a Dios. Que el querer ser más que otros, la hipocresía, no son áreas que están clasificadas dentro de las áreas de la carne. La competencia es religiosa, es farisaica, es diabólica. Entonces cuando nosotros nos damos cuenta, Pablo ya en su tiempo se le reveló que habían varios materiales que ya se estaban usando. Algunos iban bien, santidad, la santidad, si no se predica santidad, entonces no se está predicando el verdadero evangelio. Si no se predica consagración, entonces no se está predicando el verdadero evangelio. Si no se tiene como fundamento a Jesucristo,
entonces no es la iglesia verdadera. Si se vive solamente de lo que Dios me dijo y Dios me mostró y háblame, Señor. Como dijo una vez una hermana, Dios no le da una palabra para mí. Le digo, no, pues, el día que me la dé no va a necesitar venir a preguntarme. Hay que pararnos en la Escritura, no desprendernos de lo escrito está. El humanismo, hermano. Querer cambiar a la gente por fuera cuando en realidad el problema es adentro. Llega la oveja a la iglesia y hay que quitarle el pantalón, quitarle la pintura, quitarle el oro y ponerle falda larga y que esté pálida. Porque esa es la santidad, ¿no? El tabernáculo fue construido de adentro hacia afuera. Primero lugar santísimo, lugar santo y luego el atrio. No, hermano, tenemos nosotros que entender que hay mucho material que se está usando para edificar la iglesia de Cristo. Hay mucho sentimiento. No, como Dios va a permitir que venga el coronavirus. No, pues es que si Dios ve que estamos dormidos, hasta el mismo diablo manda para darnos una buena calentada. ¿A quién usó Dios para que el pueblo saliera de Egipto? Y a Faraón, dijo Faraón, ¿cómo es posible que los hayamos dejado ir? Y se levanta a perseguirlos. Y estaban acampados ellos. Y entonces viene Faraón y a meterles presión. Y es cuando hasta Moisés dijo, ¿para qué clamas a mí? Le dijo el Señor, con la vara toca y se abre, y se abrió el mar, hermano. Ahorita estamos invadidos de doctrinas, invadidos, hermano, de doctrinas. El verso 13 de 1 Corintios 3 dice, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. Cuando empezamos a perder el sabor, Dios dice hay que meterle fuego. Eso dice la Escritura, pues con fuego seréis salados. Si la iglesia pierde su sabor, ya para nada sirve. Eso dice la Escritura. No se enciende una lámpara y se esconde, sino se pone en alto. No dice para que todos vean el carro que manejas. No, para que todos vean tus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La obra de cada uno. Las ovejas no pueden culpar al pastor a menos que el pastor esté usando humanismo, sentimiento, esté usando el heno o esté usando la paja o las cañas o las piedras preciosas y se desprenda de la Escritura. Pero si está usando el oro y la plata y sumado a eso los dones que cooperan para la edificación, hermano, la obra de cada uno se hará evidente porque el día, ¿quién es el día? Jesús. El día la dará a conocer. Pues con fuego será revelada. El fuego mismo, oiga lo que dice, probará la calidad, no la cantidad. Pastor, no pongas tu mente en cantidad, pon tu mente en calidad. Apóstoles, no pongan su mente en cantidad de iglesias, pongan su mente en calidad. Claro, Dios también le agradan las cantidades, porque dentro de los muchos llamados, pocos los escogidos. Entre todos los salvos de ahí va a salir la esposa del Cordero, y ese es otro tema. La obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Yo termino con esto, pueblo bendito. Es importante verificar con qué material estamos edificando. Dios quiere cantidades. De hecho, Él es el que maneja las cantidades.
Pero la calidad, somos colaboradores de Dios. Y el pueblo es labranza de Dios, edificio de Dios. Los ministerios solamente somos colaboradores, no somos los jefes. No podemos, y yo ordeno, y yo decreto, y yo suelto. No. El que decreta es Él, el que ordena es Él, el que suelta es Él, el que libera es Él, el que restaura es Él, el que regenera es Él, el que transforma es Él. Él es el dueño de la unción, Él es el dueño del propósito, Él es el dueño de la revelación, Él es la autoridad, Él es la presencia, Él es la gracia. Él es el dueño de todo, incluyendo la gracia o el don que te permite fluir. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. No podemos hacer lo que queremos en la iglesia de Cristo. Siempre tenemos que preguntarle a Él. Porque de Él es la obra. Somos colaboradores, no jefes. Dios te bendiga. Quiero dejarte con este canto. Y darle gracias a Dios, porque ha sido bueno. Ha sido bueno, inmensamente bueno. Y nunca podremos pagarle lo que somos. Antes nuestra vida era un lamento. Hoy tenemos la oportunidad de estar en las manos de un Dios bueno, pero que como Padre también corrige. Porque si no nos corrige, seríamos bastardos, dice la Escritura. Padre, gracias. Yo oro, Señor, por tu pueblo, oro por tus siervos. Un corazón temeroso, un corazón que ame tu nombre, un corazón que anhele hacer tu voluntad. Perdónanos los errores, las frialdades, los pecados, y ayúdanos, Señor. Tú que conoces nuestro corazón, sabes que queremos hacer tu voluntad. Gracias, Eterno, porque somos llamados tus hijos y porque nos permites a nosotros los ministros ser colaboradores contigo. Que nunca se nos olvide que no somos los jefes, somos siervos, Señor, solamente. Gracias, Eterno. Gracias, Eterno. Gracias, Señor. Amén. Dios me los bendiga, amados hermanos.